Buenos días, somos el grupo encargado de presentar el tema política de subsidios a combustibles y su impacto en la producción industrial peruana. En esta exposición analizaremos cómo el precio de combustible influye en la economía peruana, especialmente en el sector industrial. Nuestro trabajo corresponde al curso de Economía General y tiene como objetivo explicar la importancia del fondo para la estabilización del precio del combustible, conocido como TEC, y su relación con los costos de producción, la inflación y la competitividad empresarial. La política eh, del combustible, en este caso para iniciar debemos entender que los combustibles derivados del petróleo son un insumo estratégico para el desarrollo del país. Se utilizan en el transporte, la industria, la minería, la agricultura y también en el consumo doméstico. El problema es que el mercado peruano de combustibles está relacionado con el mercado internacional del petróleo. Esto significa que el precio internacional del petróleo sube, también puede aumentar el precio del combustible en el Perú. Además, factores como los conflictos internacionales, variaciones del tipo de cambio y cambios en la oferta y demanda mundial pueden generar cambios de los precios. Frente a esta situación, el Estado peruano aplica mecanismos de estabilización y como este fondo busca amortiguar las variaciones del precio internacional del petróleo mediante bandas de precios, evitando que los aumentos se trasladen de forma inmediata y completa a los consumidores y a las empresas. En este caso, identificamos el problema. El principal problema económico es la dependencia del Perú respecto al petróleo y sus derivados. Aunque el país produce petróleo, esa producción no es suficiente para cubrir toda la demanda nacional. En el documento se menciona que la producción nacional de petróleo en mayo de 2026 fue aproximadamente 36,46 miles de barriles diarios de petróleo, mientras que la demanda nacional se encuentra entre 200,000 y 260,000 barriles de petróleo diarios. Esto demuestra que existe un déficit importante y que el país necesita importar gran parte del petróleo que consume. Esta dependencia vuelve vulnerable la economía peruana frente a choques externos, por ejemplo, conflictos internacionales o crisis energéticas que pueden elevar el precio del petróleo y afectar directamente a los precios internos. Siguiente. Eh, bueno, buenas tardes compañeros. Bueno, vamos a hablar lo que sería lo que es el aumento del combustible, ¿no? Impacta en las empresas industriales. Cuando el precio del combustible sube, no solo afecta a quienes compran la gasolina, o sea, o el GLP, ¿no? Bueno, también afecta a toda la cadena productiva. Esto ocurre porque muchas empresas necesitan combustible para transportar materias primas, ¿no? Y distribuir lo que es productos terminados y operar las maquinarias. Bueno, un ejemplo sería si sube el precio digamos, del diésel, aumentan los costos de transporte, ¿no? Si suben los costos del transporte, también se incrementan los costos de distribución. Finalmente, esos mayores costos pueden trasladarse al precio final de los productos. Esto genera tres consecuencias principales. Bueno, la disminución de la rentabilidad empresarial, aumento de precios para los consumidores, y también la pérdida de competitividad en el sector industrial, ¿no? Bueno, por esa razón, los subsidios a los combustibles tienen importancia económica porque ayudan a reducir parcialmente el impacto del aumento del petróleo sobre las empresas, ¿no? Siguiente PPT, compañero, por favor. Bueno, acá tenemos lo que es la hipótesis, ¿no?
Bueno, en esta hipótesis, nuestro trabajo fue plantear que la política de subsidios a los combustibles tiene un efecto positivo sobre la producción del sector industrial peruano, porque reduce los costos de energía, transporte y distribución. Esta hipótesis se sustenta en la intervención del Estado de la economía, ¿no? Cuando el mercado enfrenta una situación externa como el aumento internacional del precio del petróleo, el Estado puede intervenir para evitar daños mayores en las empresas y consumidores. También se relaciona con la teoría de keynesiana. Según esta teoría, el Estado puede intervenir en un momento de crisis o inestabilidad para proteger la actividad económica, ¿no? Evitar caída de producción y, también lo que es reducir los efectos negativos sobre la población. Además, se relaciona con la teoría del bienestar económico porque busca mejorar las condiciones de los agentes afectados por el aumento de precio, ¿no? En este caso, los beneficiados son las empresas industriales y los consumidores. Sin embargo, es importante mencionar que los suicidios no deben entenderse como una solución permanente, sino como una herramienta temporal para enfrentar situaciones de alta volatilidad, ¿no? Siguiente PPT, compañera. Acá tenemos lo que vendría siendo el enfoque macroeconómico y microeconómico, ¿no? Bueno, desde el enfoque macroeconómico, esta política se relaciona con la inflación, el crecimiento económico y el empleo. Cuando el combustible aumenta, también sube los costos de transporte, producción y distribución. Esto puede generar inflación porque los productos finales llegan al consumidor con precios más altos. También puede afectar el crecimiento económico, ya que las empresas pueden reducir producción y también disminuir las inversiones o postergar proyectos debido al aumento de costos. En cuanto al empleo, si una empresa enfrenta costos muy altos, puede reducir los turnos, contrataciones e incluso disminuir su producción. Desde el enfoque microeconómico, el combustible es un costo variable para las empresas. Esto quiere decir que su uso cambia según el nivel de producción, transporte y distribución. Además, la demanda de combustible suele ser poco elástica, lo cual, muchas empresas lo necesitan para operar y no pueden reemplazarlo fácilmente en el corto plazo, ¿no? Bueno, en resumen, el suicidio puede ayudar a estabilizar los costos, en el corto plazo, pero también debe complementarse con medidas de eficiencia energética y mejora de productividad. Pero bueno, le paso a mi siguiente compañero. Ya, sí, aquí podemos ver eh, la relación entre el precio internacional del petróleo y el precio del combustible en el Perú durante el periodo 2020 al 2024. Y bueno, en el gráfico también podemos ver que cuando el precio internacional del petróleo aumenta, el precio del combustible en el mercado peruano también tiende a subir. Sin embargo, no se mueve exactamente en la misma proporción. ¿Por qué? Pues debido a que el precio final del combustible incluye otros costos, como lo que es la refinación, el transporte, los impuestos, el almacenamiento y márgenes comerciales. En el año 2022 destaca como uno de los periodos de mayor presión, ya que el petróleo internacional subió y el combustible en el Perú también alcanzó un nivel elevado. Entonces, esto afectó directamente a las empresas industriales porque el combustible forma parte de sus costos operativos. En la siguiente diapositiva podemos ver dos variables importantes, ¿no? La inflación y la producción industrial. Primero se observa que la inflación fue baja en 2020, aumentó en 2021 y alcanzó su nivel más alto en 2022.
Y bueno, este comportamiento se relaciona con el aumento de costos internacionales y precisamente uno de ellos es el combustible. Así que cuando el combustible sube, no solo se encarece el transporte, sino también la distribución de bienes y los procesos productivos. Por eso es que el aumento del combustible puede generar presión inflacionaria. Luego se analiza la producción industrial. En 2020 se observa una fuerte caída en el impacto de la pandemia. En 2021 hubo una recuperación importante debido a la reapertura económica. Pero en el 2022 la producción creció a un ritmo menor, lo cual puede relacionarse también con el aumento de los costos productivos. Y ya en 2023 se registra una ligera caída y en 2024 una recuperación moderada. Y bueno, esto demuestra que el sector industrial es sensible a los cambios en los costos energéticos y las condiciones macroeconómicas del país. Y bueno, ahora vamos a ver el resultado, ¿no? Resultado de nuestro análisis. El primer resultado es el que el FEPC ayuda a reducir el impacto inmediato de los choques internacionales del petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el precio internacional aumenta, el fondo puede evitar que todo el incremento se traslade directamente al precio local. El segundo resultado es que esta política brinda mayor previsibilidad en las empresas porque les permite planificar mejor sus costos de transporte, producción y distribución. Sin embargo, el tercer resultado es que el subsidio no garantiza por sí solo un crecimiento sostenible de la producción industrial. Esto se debe a que también influyen otros factores como la demanda, la inversión, la inflación general y el contexto internacional. Así que la hipótesis se confirma parcialmente. El subsidio sí ayuda a reducir el impacto inmediato de los precios internacionales, pero no soluciona completamente los problemas estructurales en el sector industrial. Ahora le hago pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, en esta última parte explicaré las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Como conclusión principal es la política de subsidios a los combustibles cumple un papel importante para amortiguar los efectos negativos de la volatilidad internacional del petróleo. Esta política ayuda a reducir parcialmente el incremento de costos que afecta a las empresas industriales y también ayuda a controlar presiones inflacionarias. Sin embargo, el subsidio no resuelve el problema estructural. El Perú sigue dependiendo de las importaciones de petróleo y de las fluctuaciones del mercado internacional. Por eso, el FEP debe entenderse como una herramienta a corto plazo. Es útil para enfrentar momentos de crisis o alta volatilidad, pero no debe considerarse como una solución definitiva. Para lograr un impacto más sostenible, es necesario aplicar medidas complementarias orientadas a mejorar la eficiencia energética, la logística y la competitividad industrial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, recomendaciones y mejoras. ¿Qué deberíamos hacer las empresas industriales? Bueno, entre nuestras recomendaciones principales se encuentra aplicar una presupuestación basada en escenarios,
Esto significa que las empresas deben planificar sus costos considerando posibles variaciones en los precios del combustible. También se recomienda optimizar las rutas logísticas, consolidar cargas y reducir el consumo de combustible por tonelada transportada. Esto permitiría disminuir costos y mejorar la eficiencia operativa. Otra recomendación importante es invertir gradualmente en energías alternativas, como el gas natural vehicular, la electricidad u otras fuentes, menos dependientes del petróleo. También se propone implementar tecnologías de telemetría y automatización de flotas con sistemas GPS y sensores. Las empresas pueden monitorear el consumo de combustible, la velocidad y los hábitos de conducción. Además, se recomienda aplicar indicadores de Lear Energy, como el consumo energético por unidad producida, para medir la eficiencia dentro de la planta. Finalmente, se sugiere capacitar al personal en mantenimiento productivo total, conocido como TPM, para reducir pérdidas, fugas térmicas y tiempos muertos en maquinaria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como último tenemos la bibliografía que fue base de nuestro trabajo. Nos apoyamos en fuentes como el Banco Central de Reserva del Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, o SINERMIN, y la Agencia Internacional de Energía. Estas fuentes nos han permitido sustentar el análisis del FED, la producción de petróleo, la demanda de combustibles líquidos y las medidas de apoyo económico frente a choques energéticos. Se puede decir que los subsidios a los combustibles son importantes para protegernos temporalmente a las empresas y consumidores frente al aumento del petróleo. Sin embargo, el país necesita avanzar hacia una menor dependencia de combustibles fósiles, mayor eficiencia energética e innovación tecnológica. De esta manera, el sector industrial peruano podrá mejorar su competitividad y enfrentar mejor los cambios del mercado internacional. Eso sería todo. Muchas gracias.